Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite esta mañana, hermanos, poder estar en este lugar y con un propósito, hermanos, que es adorar y glorificar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos alegres, hermanos? Estamos alegres porque Dios es bueno, hermanos, con cada uno de nosotros. Bendito Dios. Sea cada uno bienvenido a este lugar, hermanos, la casa de nuestro Dios. Aleluya. Que Dios bendiga la vida de la amiga que nos acompaña, nuestro hermano Marcos también. Que Dios le bendiga poderosamente. Bendito Dios. Sabemos, hermanos, que es el mejor lugar que podemos escoger para poder estar es en la casa de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos tenemos gozo? Como 2 o 3, pero con eso vamos a adorar al Señor. Aleluya. Abra su Biblia, hermanos, en segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Cuando ya lo tenga, hermanos, se dirige al verso 12, para que juntos podamos dar lectura a su bendita palabra. Dios bendiga a los amigos, los vecinos que nos escuchan a través de este sonido. Que Dios les bendiga poderosamente, siempre haciéndole la invitación que Jesucristo quiere salvarlo, quiere darle vida, pero es necesario reconocerle como único y suficiente Salvador de su vida. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 2 en adelante. Vamos a estar dando lectura, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, iglesia? Nos ponemos de pie, hermanos, y damos lectura a esta palabra, honrando al Padre, al Hijo, y en presencia de su Santo Espíritu. A su letra dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta ahí, hermano. Puede sentarse, hermanos. ¿Cuántos estamos con gozo, hermanos? Se acabó el gozo, hermano, en la alabanza, en el coro había gozo. ¿Cuántos tenemos gozo, hermanos? Gloria a Dios. Hay que acercarse, hermanos, usted que está prendidito, el que está apagado, para que agarre vida, hermano. Bendito Dios. Hemos leído, hermanos, estos versos y quiero, con la ayuda de Dios, hermanos, meditar bajo el tema. Le puede parecer un poco gracioso, hermanos, pero ese será el tema en el que vamos a meditar. El tema, hermanos, se llama ¿en qué río te bañaste? Dígale al que está a la par, ¿en qué río se bañó, hermano? Dígale. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es fiel y verdadera. Y sabemos mediante la palabra, hermanos, que adoramos y servimos a un Dios poderoso, a un Dios grande en misericordia y a un Dios que para Él no hay nada imposible.
Dice la palabra de Dios, hermanos, que una muchacha, una hembra israelita, hermanos, estaba trabajando en la casa, hermanos, como servidumbre en la casa de Naamán, el general del ejército de los asirios. Y al ver, hermanos, la condición que aquel hombre llamado Naamán tenía, porque la Biblia dice, hermanos, que padecía una lepra, que había buscado de muchas formas, hermanos, de ser sanado o limpiado de aquella lepra, pero no la había podido encontrar. De repente, hermano, aquella hembra de Israel que trabajaba en esta casa, al ver la situación de él, le dice a la esposa de Naamán: si mi siervo o mi amo fuera a Israel y consultara al varón de Dios que está en Israel, él sería sano. Oiga, hermano, una hembra que estaba trabajando en servidumbre en un país enemigo de Israel, pero a pesar de que estaba lejos de su tierra, seguía creyendo que el Dios de Israel tenía poder para hacer milagros. Seguía creyendo que el Dios que los hebreos servían, hermano, para él no hay nada imposible. Y le comentan, hermanos, la plática a Naamán, y Naamán se la comunica al rey. El rey le firma cartas, hermanos, veredictos, para que se dirija, hermanos, hacia el rey de Israel, para que puedan hacer en este hombre Naamán la sanidad o el milagro que él andaba buscando. Pero cuando llega, hermano, a Israel a presentarse delante del rey, el rey cree que es una burla que le están haciendo, porque él no tiene las posibilidades o el poder para poder darle la sanidad a este Naamán. Cuando Eliseo, hermano, se entera de lo que está sucediendo en el palacio, manda un mensajero a llamarlo y dice: mándenme para acá a Naamán y se van a dar cuenta si no hay Dios en Israel, porque el Dios que Eliseo servía es el Dios que usted y yo adoramos, hermano. Es el Dios que usted y yo servimos. Es el Dios que no cambia. El hombre puede cambiar, la mujer puede cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Y cuando, hermanos, llegan allá donde está Eliseo, Naamán cree, hermanos, que Eliseo lo va a recibir, hermanos, con pompa, con globos, con todo aquello. No, hermanos, pero ni siquiera salió a verlo. Simplemente le mandó el recado, hermanos, oiga, que tenía que sumergirse 7 veces en las aguas del Jordán para recibir el milagro. Hermano, Naamán esperaba que Eliseo saliera. Él lo confiesa, hermanos, ahí en la palabra. Oiga, bendito Dios. Así pasa, hermanos, al creyente muchas veces. Si Dios mismo bajara a decirle lo que tiene que cambiar, tal vez cambiar, hermano. Pero esta palabra también es enviada de Dios. Esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo desde el principio hasta el final. Dios quiere que usted y yo seamos salvos. Y cuando Naamán, hermanos, sale de Siria, hermanos, muchos están viendo, hermanos, el estado de que este hombre está saliendo de Siria, hermanos, con una lepra, con una enfermedad, hermanos, para aquel entonces incurable. Oiga, hermano, cuando Naamán sale con cartas firmadas del rey en busca del milagro, Naamán, el gran general, hermano, de los ejércitos de Siria, salió de Siria siendo leproso. Y todas aquellas gentes, hermanos, que lo miraban y se preguntaban: ¿para dónde va el general? Va para Israel, va para allá, para Samaria, a ver qué encuentra, a ver si alguien lo puede curar. Hermanos, dice que la lepra despedía un mal olor, hermanos, oiga, no agradable. Y todos aquellos no querían acercarse de las personas, porque aparte de que echaba un mal olor desagradable, hermanos, también era súper contagiosa. Oiga, hermano,
Entonces, ven hermanos que aquel hombre maloliente, aquel hombre hermanos todo leproso, yo no sé cómo lo podrían llamar hermanos en aquel entonces, las personas de Siria cuando se referían al general, ¿cuál general? Aquel leproso, aquel hediondo, aquel todo llagoso, tal vez así se referían hermanos hacia la persona de él, pero hermanos se estaba moviendo de Siria rumbo a Israel creyendo en las palabras que aquella joven le había dicho. Nosotros hermanos no nos movemos por impulso, nos movemos creyendo que el Dios de la gloria tiene poder para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y me llama la atención hermanos porque las mismas personas también que lo vieron salir leproso, a los días también lo ven entrar hermanos prácticamente irreconocible, sano hermanos de aquella lepra, entrando a Siria hermanos con victoria de parte de Dios. Y aquella gente hermanos empieza a preguntar qué es lo que ha sucedido, por qué ha desaparecido la lepra del cuerpo de Naamán, si todo su cuerpo era una viva llaga con aquella enfermedad que tenía. Y se pregunta qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Y me imagino hermanos a uno de los siervos de Naamán decirle, no, si no le hicieron nada, si el varón de Dios solo le dijo que nada más se bañara en el río y eso fue todo. Y ahí entra hermanos el tema del mensaje, todos preguntando, pero ¿en cuál río se bañó? Oiga hermano, ¿en cuál río se bañó? Nosotros sabemos hermanos que el Dios que usted y yo servimos, hablo por fe, el Dios que usted y yo servimos es un Dios poderoso. ¿Por qué le digo hablo por fe? Porque a veces solo somos la fachada. No le estamos sirviendo verdaderamente a Dios. A veces estamos cubriendo una silla en este lugar, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Pero cuando nosotros creemos, hermano, en el Dios de la Biblia, en el Dios, hermanos, que entregó su único hijo para salvación de nosotros, hermanos, y nosotros empezamos a sumergirnos en el río de Dios, hermanos, algo tiene que pasar en nuestra vida, algo tiene que pasar en nuestra familia, algo tiene que pasar en nuestros hijos, pero hay que sumergirnos, hermanos, hasta que nos cubramos todo en el río de Dios. Yo no sé si usted se goza, hermano, pero no es mentira, hermano. El Dios que servimos es poderoso. Es poderoso, hermano. Nadie daba nada por nosotros, hermano. Nadie. Y Dios entregó a su hijo por nosotros. Imagínense que a nosotros nos digan, ¿cree que me da su hijo menor por pago de esto o por pago de lo otro? No somos capaces. Y si fuera por alguien bueno, tampoco somos capaces. Y nosotros éramos malos, perversos éramos nosotros, hermano. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos sumergimos en el río de Dios, algo tiene que pasar, porque Dios, hermanos, es poderoso. Entonces, llegó, hermanos, Naamán a donde estaba Eliseo, hermano, y Eliseo solamente le envía el mensajero, hermano, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará, serás limpio. Oiga, hermano, pero Naamán, hermano, en vez de salir con gozo que había encontrado la forma de ser limpio de aquella enfermedad, lo que hace es irse, como decimos nosotros, hermano, renegando. Se fue enojado. Se fue, hermanos, que no hallaba puesto en aquel caballo. Me imagino yo en el que iba, hermanos. ¿Por qué? Porque la orden que le habían dado era que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Pero el Jordán para aquel entonces, hermano, era un río sucio. Oiga, hermano, como nosotros, como que le digan a usted, si quiere ser sano de esa enfermedad, vaya a sumergirse 7 veces a la Selguate.
Ya lo conoce, ¿verdad? Oiga. Y usted, no, pero si hasta más limpia es el agua de la Huertona o la de Zumpul, ¿por qué no puede ir allá? Pero para que el milagro suceda, tiene que hacerse como Dios lo dijo, como Dios lo mandó, como Él lo ha ordenado. Por eso es que Naamán, hermano, sale enojado de ahí y dice: Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si con ese río sucio voy a ser limpio, mucho más con aquellos. Naamán está pensando él en su mente, pero la orden de Dios era en el Jordán. Oiga, la parte baja del Jordán era la que era sucia, la que ya había atravesado, hermanos, todas las ciudades de Israel. La parte de arriba, esa era limpia. Oiga, hermanos, no sé si me logra entender. Pero a él, hermano, como había llegado a Samaria, entonces estaba en la parte baja del río del Jordán. Y sale, hermano, oiga, enojado porque lo habían mandado, hermanos, a un lugar donde las aguas eran sucias. Y él creía, hermano, que si en los ríos de Damasco, Abana y Farfar, ahí se sumergía esas 7 veces, entonces sería mucho más limpio. Mas los criados, hermanos, oiga, se le acercan y empiezan a aconsejarle: si el varón de Dios te pidiese otra cosa más grande, ¿no la harías? Porque llevaba, hermanos, caballos cargados de oro y de presentes para el varón de Dios, es decir, para Eliseo, para el que lograra hacer el milagro en la vida de él. Y no le estaban pidiendo aquel caballo cargado de oro, simplemente que se bañara en el río. Oiga, hermano, pero ¿qué es lo que Dios, hermanos, en el momento que Eliseo le manda la palabra, ahí le pudo haber dicho: como viniste de tierras lejanas creyendo que aquí vas a recibir el milagro, sé sano. Dios lo podía hacer si Él es poderoso, hermano. Pero ¿sabe por qué lo mandó a sumergirse al Jordán? Porque quería quebrarle el orgullo. Quería quebrarle la altivez, quería quebrarle la vanagloria, quería que se humillara, hermano, para que viera que el Dios de los hebreos es experto, hermano, en cambiar, oiga, el modo de las personas, de cambiar el semblante de las personas, de cambiar el pensamiento de las personas. Él le pudo haber dicho: estás limpio, vete para tu casa. Pero le dijo: ve y sumérgete 7 veces. Porque quería quebrarle el orgullo. Oiga, hermano, por eso es que nosotros a veces no vemos milagros también en nuestra vida, hermano. Porque somos tan orgullosos nosotros, hermano. Vanagloriosos. Y si Dios logra hacer un milagro, no le damos la gloria a Dios. Le da la gloria a quien le puso la mano. No sé si me logra entender. El hermano Julano viera cómo lo usa Dios, vaya, iba a ser sano. No, nadie puede hacer milagros sino el Dios del cielo. Ese es el que puede hacer milagros. Oiga, hermano, pero nosotros como seres humanos no le damos la gloria a Dios. Entonces, vemos nosotros, hermanos, en estos versos, que para nosotros, hermanos, poder lograr, hermanos, lo que nosotros queremos, y creo que lo que nosotros queremos es ser salvos, hermanos, es un día estar en el reino de los cielos con Cristo. Para eso tenemos que bañarnos en el río de Dios. Oiga, hermano, pero bañándose en el río de Dios, el orgullo se cae, hermano. Bañándose en el río de Dios, la vanagloria se cae, hermanos. Dice que la piel de Naamán salió como la de un niño. Oiga, hermano, como la de un niño. Ahora pongámoslo también a lo espiritual. ¿Será que los niños tienen orgullo? ¿Será que los niños tienen vanagloria? No, hermano. Es más, los niños cuando usted los chinea, hermano, hasta un olor agradable echan. Usted lo aprieta, lo apapacha, oiga, pégale un sorbo de esos al que tiene la par. Oiga.
Más cuando le han echado talquito y perfume. No, colonia se llama la que le echan a los niños, ¿verdad? Colonia. Agradable el olor. Y nosotros, hermanos, no, pero es que yo me eché 7 machos, sí, por fuera, pero ¿y por dentro? ¿Cómo estará, hermanos, nuestro interior? ¿Qué pasará en nuestra mente? ¿Cómo estará nuestro corazón, hermano? ¿Será que allá nos bañamos en el río de Dios o no nos queremos mojar como los sacerdotes de Israel, hermanos, cuando llevaban el arca del pacto? Hermanos, de repente se paran enfrente del Jordán y empiezan a decir, aquí cómo vamos a pasar si este río es hondo, si este río de repente se pone bravo, ¿cómo le vamos a hacer? Pero viene Dios, hermano, y le dice a Josué que se metan al río y el río va a retroceder, y empiezan a poner, hermano, los pies en las aguas del Jordán, y aquel Jordán siente que los sacerdotes de Dios están llevando el arca del pacto, la presencia de Dios, y las aguas tuvieron que retroceder, abrir paso, que el arca de Dios estaba pasando. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos reprender nada, porque ni los dedos de los pies nos queremos mojar en el río de Dios. Aquellos se preguntaron cómo vamos a pasar, pero Dios les dice que se metan. Los primeros tuvieron que mojarse, pero los demás pasaron en seco. Y les dice Dios, para que no se les olvide, que lleven piedras del fondo del río y que las pongan ahí para que vean que un día pasaron en seco ese río. Oiga, hermano, porque era la nueva generación de Israel. La primera, el mar había pasado en seco, hermano. Pero la segunda generación se encontró con el río. Y el río los tenía afligidos sin saber que el Dios de ellos había abierto hasta el mar. Oiga, hermano. Entonces, debemos nosotros, hermanos, sumergirnos en el río de Dios. Yo no sé si usted me entiende cuando yo le digo sumergirnos en el río de Dios. Es, hermanos, someternos por completo a la palabra de Dios. Por completo. Someternos. Pero a veces nosotros como creyentes, hermanos, no queremos. Esto sí, esto no, esto sí. Como que jugando aquel juego, hermanos, que jugaban con unas flores arrancándole pétalos, ¿se acuerda, verdad? No. En la palabra del Señor es todo o nada. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Oiga, hermano. Entonces, Naamán, hermanos, enojado, porque lo habían enviado, hermanos, a bañarse al Jordán. Ahora bien, la gente, hermanos, se preguntaba, ¿no es este el general aquel leproso? ¿No es este el general aquel hediondo, aquel llagoso que andaba ahí? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hizo? Se bañó en el río donde le dijeron. Y esa debe de ser, hermanos, la sorpresa o la actitud, hermanos, de las personas que no conocen de Dios cuando nos miren a usted y a mí. Oiga, pero no era esta la mujer que le daba con la cacerola al esposo. Ahora ya ni bulla hace. ¿Qué pasó? Se sumergió en el río de Dios. Oiga, pero no este era el hombre que le daba duro a la mujer, desayuno, almuerzo y cena. ¿Y qué pasó ahora? Ahora es una mielita este hombre. Se sumergió en el río de Dios. Hombre, no, hombre, mire, si ahí en esa casa, mire, ahí era un pleito. El hombre agarraba el machete y la mujer la cuma, pero ahí era un desorden. ¿Y ahora qué ha pasado? Se sumergieron en el río de Dios. No sé si me logra entender, hermano. Que la gente vea, hermano, que los que estamos en este lugar, hermano, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos aquí, hermanos, porque somos y queremos seguir siendo diferentes. Oiga, hermano, pero yo no sé si a usted le ha pasado. De repente usted se acerca, hermano, donde una persona inconversa, trata de evangelizarlo uno y de repente le dice, para ser como fulano, dice.
mejor no soy nada. No sé si a usted le ha pasado. Si le están acusando a fulano por lo que era antes de Cristo, ese es el diablo que está hablando. Porque el diablo tiene buzos para ir a sacar los pecados del fondo del mar. Oiga, porque dice que nuestros pecados fueron lanzados al fondo de la mar. Oiga, y Dios no se acuerda de nuestros pecados. Lo que se acordamos somos nosotros. Me acuerdo que el año pasado me fallaste, dice. Oiga, pero Dios no. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Entonces, él entonces dice, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, oiga, conforme a la palabra que el varón de Dios le había dado. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oiga, hermano, se tiene que hacer, hermanos, tal y como Dios lo ha mandado. ¿Se imagina usted, hermanos, que Naamán, ya cuando decide sumergirse a las aguas del Jordán, de la primer zambullida hubiera salido limpio? ¿Usted cree que se hubiera sumergido las otras veces? ¿Verdad que no? Porque el ser humano es así. Ayúdame, Señor, le dice el que está sentado a la par suya. Ayúdame con este problema, te prometo que me voy a congregar. Le hizo el milagro y no lo vemos. No sé si me entiende. Por eso es que el milagro de Naamán sucedió en la última. Yo me imagino que hasta la fe de Naamán y de los otros que estaban afuera ya iba tal vez hasta un poco quebrada, hermano. Porque ya se había sumergido 6 veces y no, el mismo leproso salía. Oiga, hermano, pero cuando se hace como Dios dice, sale diferente. Oiga, hermano, por eso es que nosotros vemos entrar al hermano fulano, a la hermana fulana, estuvo en el culto y sale lo mismo. Pero ¿por qué cree usted? Porque no hace lo que está escrito en la palabra, no se hace lo que aquí se predica, no se hace lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros. Pero cuando decidimos poner por obra la palabra que Dios nos da, hay cambios en nuestra vida. No dice, si yo todos los días voy al culto, sí, pero voy a hacer el bulto. Y no le digo con esto que no venga, venga más. Si 4 días a la semana no le queda nada, tal vez 8. No, 7 son, ¿verdad? La semana 7. Porque tiene que haber cambio en nuestra vida, hermano. Oiga, la palabra, hermano, no se predica simplemente, hermanos, para que usted la oiga y aquí le salga y digan, se congregan. No, la palabra es para que la gente diga, allí donde se está congregando, la palabra que ahí predican le ha cambiado, le ha transformado, ahora es diferente. Oiga, hermano, porque verdad que usted sabe que iglesias cristianas, disque cristianas, ahora hay, hermanos, más que supermercados. Iglesias disques cristianas. Pero iglesias donde haya palabra de Dios, esas son poquitas, hermano. Esas son poquitas. Oiga, hermano, entonces se tiene que hacer tal y como Dios lo dice. Así se tiene que hacer. Ahí tenemos el ejemplo también, hermanos, de cuando Dios le da la orden, hermanos, a Noé de hacer el arca. Me la vas a deshacer de tantos codos de ancho, tantos de alto, tantos de largo. Me le vas a hacer 3 pisos, me la vas a calafetear con brea, me le vas a hacer esto y me le vas a hacer una puerta nada más. ¿Se imagina Noé? No, a mí me dijo el Señor que le echara, pongamos que la brea es el barniz. A mí me dijo el Señor que barniz le echara de yo este spray que tengo aquí le voy a echar. No, se tiene que hacer como Dios lo manda, como Él ordena. No sé si me está entendiendo, hermano. Así se tiene que hacer. La palabra de Dios dice que la hembra se tiene que vestir con pudor y... Por ahora solo pudor, la modestia quedó lejos. Largo, se fija, pero apretado, hermano. Es las 2 cosas, pudor
y modestia. No sé si me está entendiendo. Oiga, como Dios lo dice, así se tiene que hacer, como Dios lo ha mandado. Entonces, vemos nosotros, hermanos, por medio de la palabra, oiga, que Dios, para hacer un milagro en nuestra vida, hay que humillarnos, hermanos. Lo que Naamán se zambulla, hermanos, en el Jordán, ya le dije, en aquellas aguas sucias, representa, hermanos, la humillación delante de Dios. Imagínense nosotros, hermanos, vuelvo a poner el ejemplo de la Celguate. Si a nosotros nos dijeran, hermano, que esa es la única sanidad de lo que usted o alguien de nosotros puede tener, al ir a hacerlo, hermano, habla de humildad, habla de humillación delante de Dios, habla, hermano, de que estamos aceptando su palabra por encima de lo que yo deseo o de lo que yo quiero. Porque Naamán, él iba pero con sonrisas de oreja a oreja, si lo mandaban a Habana y a Farfar. Pero como lo mandaron al Jordán, iba enojado. Oiga, como muchas veces nosotros, hermanos, la palabra nos habla en vez de ir alegres, porque la palabra nos ha hablado, enojados vamos, hermano. Enojados vamos a ir para allá todos, sí. Por eso es que nos estamos haciendo viejitos rápidos, hermano. Si viejos no somos, Matusalén es que estaba viejo, 969 años. No, hombre, aquí el más mayorcito quiero ver, hermano Porfirio, 80, 90, que bicho está, hermano, para los años que tuvo Matusalén. No sé si me logra entender, pero como jola, sí, mira. Solo así pasamos nosotros, hermano. No sé si me logra entender. Oiga, hermano, y no crea que nos enojamos, hermanos, por cosas, hermanos, tal vez sin sentido, sino que nos enojamos por la verdad de la palabra de Dios. Ustedes me odian, le dijo Jesús, ustedes me quieren matar. ¿Cuál es el motivo? Solo porque les he dicho la verdad. Solo por eso lo querían matar y por eso lo crucificaron, hermano. Por decirles la verdad. Oiga, hermano. Entonces, vemos nosotros, hermano, oiga, que Naamán regresó limpio a Siria. Yo no sé qué problema usted puede andar cargando, hermano, qué dificultad. Pero si usted cree que el Dios que aquí adoramos tiene poder, usted se puede ir sin esa carga para su casa. Yo no sé si usted lo cree. Usted se puede ir sin esa carga. Usted ya en su mente, yo ya no sé cómo hacer con este viejo, este peluche, no sé cómo le dicen a los esposos. Oiga, aquel muñequito gordito, hermano, que se ha hecho famoso. Capibara. Ya no sé qué hacer con este capibara, ya póngalo en las manos de Dios. Póngalo en las manos de Dios. Yo ya no sé qué hacer con esta mujer, hombre, por más que yo le aconsejo, póngalo en las manos de Dios. Oiga, yo ya no sé qué hacer con este cipote cabezón, ya me tiene hasta aquí, mire, hasta canas me están saliendo a los 20, póngalo en las manos de Dios. Dios puede hacer algo, solo que cuando Dios corrige, duele. Oiga, hermano, duele. ¿Ya usted ha recibido alguna corrección de Dios o le ha llegado cerquita la puntita del chilillo? ¿Verdad que duele? Duele, hermanos, la corrección de Dios. Pero el Dios que nosotros adoramos, hermanos, ese Dios es poderoso. Yo no me canso, hermanos, de decirlo y se lo digo con orgullo, no orgullo del diablo, que Dios lo reprenda. Con gozo, con orgullo me siento, hermanos, que aquí predicamos palabra de Dios. Que los que le escuchan no quieren cambiar, ese es otro pisto. Pero aquí palabra de Dios hay, para que haya cambio. A veces, no, pero es que esa iglesia está muerta. Muerta está usted y la silla donde está sentado. Pero aquí hay palabra, hermano. Cuando Esdras se paraba a predicar, la gente lloraba y ahí no había danza, ahí no había lengua, allá había palabra de Dios. Oiga, hermano, y la gente lloraba. Oiga,
Lloraba, dice la palabra, cuando Esdras se paraba. Y solo que allá, hermanos, como la multitud era grande, el púlpito no lo usaban como nosotros lo usamos. Allá, hermanos, hacían una tarima y encima de la tarima, ahí se paraba el que iba a predicar. Oiga, ahí se paraba y empezaba a anunciar la palabra. Y toda la gente atenta, hermanos, a la palabra y orando porque Dios les estaba pegando en el mero corazón donde tenían el problema, hermano. Lloraban. Nosotros ahora, en vez de llorar, nos vamos enojados. En vez de decirle gracias, Señor, gracias porque usted me ha hablado, me ha dicho en cuanto toda la verdad. Así decía la samaritana, alegre, hermano, alegre, porque Jesús le había dicho que 5 maridos había tenido y que el que ahora está, le dijo, no es tuyo. No, hombre, hermano, a uno de nosotros nos dicen eso por vida. Reventamos, hermano, reventamos. Y esa mujer, hermano, se fue alegre y gritando, vengan al pozo, vengan, el que está ahí en el pozo, ese es un profeta. Si a mí me ha dicho todita la verdad. Oiga, a nosotros, aunque nos estén diciendo la verdad, decimos que es mentira. Mentira, gente. Dios mío. No, hermano, cuando la palabra de Dios nos hable, démosle gloria a Él, hermano. Démosle gloria a Él. Entonces, la gente, hermanos, hablaba, hermanos, que Naamán había ido a conseguir, hermanos, el milagro y lo había logrado. Y la pregunta era, ¿en qué río se bañó? Ese es el tema, ¿verdad? ¿En qué río se bañó? Naamán se había bañado en el río de Dios, por decirlo así, porque había hecho la orden que el varón de Dios le había dado. Usted no irá a preguntar, pero ¿y cuál es el río de Dios? ¿Será aquel o será aquel? El río de Dios es obedecer la palabra. Ese es el río de Dios. Oiga, hermano, a veces uno dice, hermano, voy a hacer esto para tratar de ayudarle a Dios para que me haga el milagro. Dios no necesita ayuda para hacer el milagro, hermano. Dios lo que necesita es obediencia. Si hay obediencia, hay milagro. Oiga, hermano, y el milagro más grande que usted y yo queremos es la salvación, hermano. Porque milagros de sanidad, hermano, los vamos a ver hasta en los inconversos. Pero eso no quiere decir que ellos van a ser salvos si no aceptan a Cristo. Pero como se humillaron, hermanos, y reconocieron que de Dios es el poder, Dios les envió el milagro, hermano. Oiga, miren, Naamán era, hermanos, idólatra hasta decir ya no. Como todos los asirios. Idólatra. Pero se movió, hermanos, desde Siria, creyendo, hermanos, que algo iba a pasar en Israel. Oiga, algo. Al regresar, hermano, ¿usted cree que no puso en alta estima a la muchacha que le había recomendado que buscara al varón de Dios? Yo me imagino que no la volvieron a poner a trapear ya, hermano. A esa muchacha. Ya no. Ya los que trabajan, hermanos, en casas grandes de ricos, ahí están las cocineras, están las que limpian, están estos, pero hay uno que le llaman mayordomo. La mayordomía, que es el que manda. Le aseguro que ese lugar le han de haber dado a ella, hermano. Si es que no la adoptó como hija. Por el milagro, hermanos, que nadie le podía, hermanos, quitar la enfermedad que él tenía. Nadie. Usted dice, mi esposo no puede cambiar ese modo que tiene, no lo va a poder hacer, pero Dios sí. Dios sí, hermano. Ese sí puede. ¿Cree usted que puede Dios? Dios puede, hermano. Debemos creer nosotros, hermanos, que no servimos a un Dios pequeño, a un Dios que tiene poder limitado, sino a un Dios, hermanos, que tiene poder para hacer todo lo que Él quiera. Entonces, los criados, hermanos, le dijeron, si te pidiera algo más. Imagínense que a nosotros, ¿qué nos pide Dios? Obediencia.
¿Y si nos pidiera algo más? ¿Será que lo haríamos, hermano? Si nos pidiera algo más, obediencia nada más, hermano. Eso es lo único que Él nos pide, obediencia. Por eso dice la palabra, el que persevere y llegue hasta el fin, será salvo. Pero cuando hablamos de perseverancia, hablamos, hermanos, de que hay obediencia a la palabra. Alguien que no tenga, hermanos, obediencia, ese no puede perseverar. No puede, hermano. La obediencia está primero a la palabra de Dios. Yo no sé si está entendiendo, hermano. Oiga, los criados, a veces nosotros hacemos el trabajo del criado, hermano. Hermano, levántese, hombre, tome ánimo, vamos para el culto. Nos toca a veces hacer el trabajo del criado a nosotros. Levantaste, esposa, vámonos para el culto. Ay. Oiga. Levántese, viejo, vámonos para el culto. ¿De aquí lo voy a ver? No, hermano. Obediencia, hermano, obediencia. ¿Usted cree que si los criados, porque hay personas, hermanos, que al jefe no tienen valor de dirigirle ni la palabra? Imagínense que ellos se hubieran ido mudos. Se va nada más y no logra el milagro, hermano. Pero ellos me imagino, hermano, que de todas maneras, y nos regaña el jefe una sola vez para hacer, dije, y si le pide algo otra cosa, no estaría dispuesto de hacerlo. El varón de Dios solo le dijo que se sumerja, hágalo. Lo convencieron, hermano. Oiga, los criados convencieron al amo, y nosotros a veces estamos para decirle al hermano y no se convence, hermano. Hermano, busque más de Dios, mire, sométase, Cristo ya viene. Porque nunca dicen no. Oiga, esfuerces, hermano, mire que esto que viene de esta tierra no es fácil. Sí, pero no se ve, hermano. Y en el evangelio no es de solo palabras, es de acción, hermano. Oiga, es de acción. Entonces, ¿usted cree que los sirios no quedaron convencidos que el Dios de los israelitas, hermano, era poderoso? Al ver salir aquel hombre, hermano, ¿se imagina usted, hermano? Mala comparación. Pero, porque es un ser humano. Pero la lepra viene siendo como el giote que nosotros le llamamos, que les da a los perros, hermano. Así era la lepra, según la Biblia lo dice. Y usted ha visto esos perros, hermanos, que donde van caminando, aquel mosquerillo detrás de ellos, hermano. ¿Lo ha visto, verdad? ¿Se imagina usted Naamán yendo en el caballo más bonito? Porque era el general de los asirios. Pero ese caballo más bonito llevaba un gran montón de moscas detrás, hermano. Pero cuando viene entrando, no, hombre, el hombre que viene montado ahí ni se conoce. No, hombre, ese hombre venía como piel de niño, dice, hermano. Oiga, de niño, ¿se imagina usted? Después de que se le caían los pedazos de carne, así salió de las puertas de la ciudad de Asiria. Y va entrando, hermanos, como un hombre sano. Y por eso las preguntas que hizo. Y el criado no es que no le hicieron nada, como hay gente que no entiende de qué se trata el mensaje, de bañarnos a un pool, dicen, no sé, algo así. Oiga, no le hicieron nada, si lo único que le dijeron es que fuera a bañar. Oiga, eso fue lo único que le dijeron. Y la gente, porque la gente es curiosa, hermano, ¿en cuál río se bañó para ir nosotros? Oiga, como cuando Dios le revela a usted algún remedio para el sueño, después uno lo anda repartiendo, hermano. Era para usted, no era para otro. Oiga, hermano. Entonces, comenzaron, hermanos, a decir qué es lo que había hecho. Debemos nosotros, hermanos, obedecer aunque cueste. Porque verdad que obedecer a Dios cuesta, hermano. Cuesta. O los dos, los demás, tan facilitos lo hayan. ¿Verdad que obedecer a Dios cuesta? Hay gente, hermanos, que no sé qué evangelio viven, porque a mí la palabra me dice que todo pasará menos su palabra. Y algunos dicen, antes era difícil ser cristiano, ahora no, dicen.
No sé qué cristianismo están viviendo. Porque el evangelio, y nos dice la palabra que las mismas pruebas que aquellos hombres iban pasando, también las vamos pasando nosotros. Solo que ahora la persecución de antes era física. Allá miraba usted que el enemigo iba con la gran espada, hermano. Ahora la persecución de nosotros es espiritual. No la vemos. De repente allá está usted en el mueble, en la silla, en la hamaca. 10 faltan para las 4. Voy a dormir otro ratito, porque la gran espada del enemigo la tiene en el pescuezo y ni cuentas ha dado. Oiga. Otro ratito, y ese ratito se terminó. Hasta cuando uno dice, la iglesia de Cristo dice, despertó de vuelta. Porque es espiritual, hermanos. Pero también, así como la persecución es espiritual, a nosotros se nos ha dado el espíritu más poderoso. Oiga, hermano, que es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, dice que no nos dejará estar ociosos. Averigüe qué quiere decir ociosos. Eso que, hoy no voy a ir, ocioso. En otras palabras, en el buen salvadoreño, haragán, holgazán, no le gusta esforzarse. Pero dice que si eso está en nosotros, no nos dejará estar ociosos. Oiga, hermano, es decir, siempre vamos a estar con un ánimo pronto. Oiga, hermano, siempre. Entonces, ahí está la pregunta. ¿En cuál río nos hemos bañado nosotros, hermano? La gente dice que hemos cambiado, o la gente dice que seguimos siendo el mismo. Jesús tuvo que preguntarle a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Unos le dijeron, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres alguno de los profetas, pero se fue directo. ¿Y tú, Pedro? ¿Quién dices que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Dios viviente. A ver dónde quedarán los Jesús solos con esa palabra, hermano. Porque los Jesús solos dicen que Dios y el Espíritu Santo no existen. Pero ahí Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y confirma lo que Jesús le dijo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha confirmado carne ni sangre, sino el Dios que está allá arriba. ¿En cuál río nos hemos, preguntémonos, hermano, en cuál río nos hemos bañado nosotros? Oiga, ¿será que estamos obedeciendo la palabra? ¿Será que estamos poniendo por obra la palabra? Porque una cosa, hermano, es que yo diga, yo he cambiado. ¿Verdad que no cuesta decirse usted mismo, yo he cambiado? No cuesta. Pero ¿qué piensa la gente de nosotros? Por lo menos nosotros, el grupito aquí. Algún día me voy a poner aquí, ¿qué piensa usted de la hermana Julana, hermano? ¿Qué piensa usted del hermano Julano, hermano? A ver cuántos puntos a favor y cuántos en contra encontramos. Sería bueno, hermano. ¿Qué piensa usted del hermano Melkin, hermano? No, es que mire que... A ver, hermano. Porque nosotros tenemos que estar convencidos, hermano, que el Dios que nosotros servimos, ese cambia, hermano. Ese cambia. Naamán llegó, salió de Siria leproso, llegó a Israel leproso, hermano, y siendo un idólatra hasta los huesos. Pero cuando sale de Israel, sale limpio y ya no era idólatra. Porque hasta, le voy a mostrar el verso para que vean. Verso 18, el 5 y el 18, del 17 para que vea. Vea cómo lo que hace Dios. Cuando Dios cambia, hermano, lo hace por completo. Ahí Segunda de Reyes 5, 17 y 18 vamos a leer para que usted vea. Oiga cómo dice. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo de la carga de un par de mulas.
porque de aquí en adelante tu siervo, oiga, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? A Jehová. No a otros dioses, sino a Jehová. Y oiga, en esto perdona Jehová a tu siervo, que en cuanto mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoye sobre mi brazo, y yo también me incline en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue. Ya no era idólatra. Había llegado leproso, había llegado idólatra, orgulloso, vanaglorioso. No, hombre, dijo, yo esperaba que el varón de Dios llegara, me pusiera la mano y la otra mano la levantara al cielo y dijera, Señor, sana a este hombre. Nada. Pero cuando ya sale de Israel, sale limpio, con el orgullo quebrado, y ya no era idólatra. Ya no sacrificaré holocausto y sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y ahora nosotros, hermanos, estamos para también ya no estar sirviendo a este mundo, sino al que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. El mundo toca a su manera, nosotros tenemos que vivir como Dios manda. Porque el mundo, hermano, pareciera que fuéramos nosotros, hermanos, como aquellos tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Viene Nabucodonosor y le dice, les voy a dar una oportunidad. Se la estoy parafraseando la escena, ¿verdad? Les voy a dar una oportunidad. Cuando ustedes oigan que suene la flauta, el tamboril, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música, arrodíllense, yo les voy a perdonar la vida. Pero si no lo hacen, les voy a calentar ese horno de fuego 7 veces. Y allí van a ser lanzados. El mundo empieza a tocar la fiesta y el cristiano anda alborotado. Usted alborotado anda. Y mire que el mundo tiene un gran montón de instrumentos, hermano. Oiga, allá el mundo toca tal cosa, allá anda el mundo la iglesia alborotada, afligido. No, hermano. Antes servíamos a ese mundo nosotros. Ahora servimos a Cristo. Y la gente dice, pero si es que están locos, si es que en el mundo están viviendo, los locos son ellos, porque la palabra nos dice, están en el mundo, pero no hacen lo que el mundo hace. Son cosas muy diferentes. Para que le conteste al que le diga, no están en el mundo ustedes. Sí estamos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Oiga, hermano, Dios puede cambiar, hermano. Dios quebranta orgullo. Dios quebranta vanagloria. Y si nosotros, hermanos, la llevamos de orgulloso, hoy es día de misericordia, hermano. Hoy es día de misericordia. Debemos nosotros aprender de la palabra, hermano, y creer, hermanos, que el Dios que venimos aquí a servir, pues se puede hacer algo en nuestra vida. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo en su vida? ¿Cree que Dios puede hacer algo en su matrimonio? ¿En sus hijos? ¿Lo cree de corazón? ¿Cómo le dijo Jesús a Marta? Quiten la piedra, le dijo Jesús. Señor, pero ya hiede. Quiten la piedra. Señor, pero si es de 4 días. Oiga, quiten la que va a resucitar. Yo sé, mire cómo estaba de cabezón nomás. Yo sé que va a resucitar, pero es en el día postrero, ahorita no. Oiga, quítenla. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Oiga, hermano, yo espero usted se haya gozado, hermano. ¿En cuál río nos estamos bañando? ¿En el de Dios? ¿O una guacalada del de Dios y una guacalada del mundo?
¿En cuál nos estamos bañando, hermano? Oiga, este ha sido el mensaje, hermanos, de esta mañana. Yo quiero invitarlo, hermanos, que pasemos al frente. Hágame el favor de cortármele ahí a alguien, por favor. Yo quiero invitarlo al frente, hermano. Pero antes de que se mueva de esa silla, que